Buenas tardes. Una vez más estamos aquí. Sí, buenas tardes, buenas noches y buenos días tal vez, sí, en otros lugares, sí. Así que si usted se está conectando ya, sea bienvenido hasta ahora. Un poquito pasado de las 4, pero estamos aquí, sí. Como estamos haciendo, vamos abriendo la Biblia y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. A ver, si tiene ya abierta la Biblia, oremos, ¿sí? Oremos, así para que continuemos, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor bendito Padre. En el nombre de Jesús, amado Dios. Cómo no alabarte, Señor. Y bendecirte, Señor. Bendito Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú vives y reinas, Señor. Amado Padre, te doy las gracias porque un día más me diste, Señor. Un día más, Señor, para estar aquí, Señor, en este lugar también, Señor. Una oportunidad más, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, y difundir, Señor, este mensaje, Señor. Y que tu palabra, Señor, siga, Señor, yendo, Señor, a aquellas vidas, Señor, y tocando, Señor, aquellas vidas, sus corazones, Señor, todo su ser, Señor, bendito Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Cómo no decirte, Señor, gracias, Señor? En el nombre de Jesús, ¿sí? Santo eres tú, Señor. Bendito Dios. Muchísimas gracias, Señor. Gracias porque tú vives y reinas, Señor. Oh Santo Dios. En el nombre de Jesús, bendito Padre. Tomamos autoridad tuya, Señor, y reprendemos al espíritu devorador, Señor, que trata de interrumpir, Señor. Bendito Padre, lo echamos fuera de este lugar. Y no tiene harta ni parte, ningún espíritu inmundo, sí, Señor. Oh Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si usted encontró el capítulo 8 ¿sí? 8, 15, 8, 16, ¿no? A ver, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre estar seguros. Dije, el Espíritu Santo asegura, ¿sí? ¿Qué cosa? La salvación, ¿sí? Así que asegura nuestra salvación el Espíritu Santo. Eso vamos a hablar. Oh, estoy medio como ¿eh? Estoy medio pacho. Bueno, vamos a dar lectura aquí en el nombre de Jesús, ¿sí? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo le comunica a nuestro espíritu, ¿sí? De que somos hijos de Dios. Entonces, pero si volvemos un poquito para atrás, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud. ¿Cómo? Para estar otra vez en temor, digamos, ¿no? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿sí? Por el cual clamamos, dice, Abba Padre, ¿sí? Esta es palabra en hebreo, ¿sí? Abba Padre, quiere decir papá, ¿sí? Entonces, el espíritu, dice acá, repitamos de nuevo, el espíritu mismo da testimonio. O sea que el espíritu da testimonio de
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios. ¿Pero cuándo? Y aquí si seguimos un poquito más adelante dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿sí? Si es que padecemos. Bueno, a ver, ¿qué más dice? Vamos a ir a... Aquí como título vamos a poner, pues como decía, el Espíritu Santo asegura la salvación de los creyentes, ¿sí? El Espíritu Santo asegura la salvación de los creyentes, ¿sí? Eso está titulado. Vamos a titular, ¿sí? En Efesios 5, 18 dice de esta manera. No sé si usted lee esta parte, pero dice así. 18 dice que la persona no debe hacer esto. Dice, no os embriaguéis con vino, ni en lo cual, dice, hay disolución, dice. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso dice que vamos a hacer. Dice que no tomemos vino. Por eso dice que no nos embriaguemos con vino. Dice que el vino, dice que hace disolución, o sea que hace desvanecer su vida. Cuando usted está ebrio, ¿qué hace? No sabe lo que hace, ¿no? Entonces, ese es el tema. No sabe lo que hace usted cuando usted toma vino. Pero si usted no tomaría vino, tuviera todos los días cuerdo, ¿no? Pero si usted toma vino, dice que su cuerpo se vuelve como débil, hay disolución, se disoluye, ¿sí? Y disoluirse es como envanecerse. ¿Y qué pasa cuando usted está sin fuerza, sin aliento, se baja la presión? ¿Qué pasó? Es lo mismo que tomaría el vino, ¿sí? Se pierde, no tiene valor para nada. Y bueno, el borracho lo mismo hace, no tiene valor, ¿sí? Se hace el capaz, pero le pegas un pechón, se va solo. Entonces eso. Entonces dice que, más bien dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Con poder, con autoridad. ¿Para qué? Para reprender al enemigo, ¿sí? Porque el enemigo no se va a reprender así nomás, ¿sí? Él siempre lo va a seguir estorbando. Pero entonces hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que se vaya fuera. Aunque no quieren obedecer, pero hay que asegurarse de que obedezcan estos espíritus inmundos, ¿sí? Eso. Entonces, ¿qué más dice? El Espíritu nos capacita, ¿sí? Nos capacita, nos llena y servimos con su influencia al Espíritu Santo, ¿sí? Con ánimo, ¿sí? Pero acá vamos a ver que dice, produce fruto semejante al de Cristo, vida en la vida del creyente. Entonces vamos a ir a Gálatas, para todos lados, para otro lado, ¿no? Gálatas 5, Gálatas 5:16, acá nomás, ahora sí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué le parece? Dice que andemos en el Espíritu
y no satisfagamos los deseos de la carne. Como siempre digo, a veces, no sé si ustedes escuchan otra vez, la carne es débil, ¿sí? La carne es deseosa de todo. La carne quiere hacer lo que quiere hacer, sus flojeras, siempre sus flojeras, ¿sí? Y nunca quiere hacer las cosas que Dios quiere que haga. Entonces vaga. Por eso esta carne no va al cielo. Esta carne vaga no va. Floja no va al cielo. Se queda donde fue tomada. Al polvo. ¿Sí? Ahí se quedará. Por eso dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si satisfacemos, dice, los deseos de la carne, ¿qué va a pasar? Aquí hay 22 cosas que hay que sujetarlas, ¿sí? Pero dice, entonces, vamos a pasar al versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién le puede juzgar si usted vive excelentemente una vida? Si no tiene fe, ¿quién le va a juzgar? ¿Quién puede juzgarlo si usted vive una vida de orden, una vida de ejemplo, una vida que no tiene tacha? Pero ¿qué más dice? Si vivimos, dice, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice. El 25. Entonces, ¿cuáles cosas que no tienen ley? Más, dice, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Lo repitamos de nuevo, a ver. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Contra todas estas cosas no hay ley, dice. 8 cosas. Ahí, ¿sí? Amor. Son 9 cosas. Así que estas 9 cosas no tienen ley. Si vivimos bajo esta manera de vivir con el Espíritu, en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, vivimos una vida como la que vivió Jesús. ¿Sí? Jesús vivió una vida ejemplar, una vida de ejemplos. ¿Quién le podía juzgar? Ahora, ¿qué pasará? Dice, si vivió una vida justa, ¿por qué lo crucificaron? Pero murió él por amor a mí. Si no murió por amor a usted, si usted piensa así, tal vez, pero también murió por usted. Pero murió por amor a mí, porque yo era un pecador. ¿Sí? Yo soy un pecador. Entonces yo no podía salvarme solo. Entonces Él vino a salvarme. Y así a muchos. ¿Sí? Usted tal vez dice, yo vivo por mi vida, porque yo trabajo, vivo. No vivo por Jesús. No necesito a Jesús, tal vez está diciendo. Pero, ¿quién le da la vida? ¿Quién le da el aire para que respire? A ver si usted se tapa esos 2 pocitos que tiene acá y cierra su boca, a ver si puede respirar y vivir una media hora por lo menos. ¿No? Por algo están estos 2 cositos acá. Y lo que usted tiene en su boca y puede respirar. ¿Sí? Porque por los oídos no entra
aire, ni por los ojos. Pero por estas dos cositas sí, usted puede respirar. Y además que tiene un filtro dentro, ¿sí? Es como un filtro, que si usted respira polvo, ahí se retiene. Y para que no pase todo adentro, si no se pasaría todo el pulmón. Y usted sería, ¿cómo se dice? Se pusiera todo sucio el pulmón, sería como, lo agarraría una pulmonía, ¿sí? Estaría intoxicado de polvo. Pero esos pollitos no dejan pasar, ¿por qué? Porque nos defiende, ¿sí? Entonces, mire lo que el Señor hizo. Entonces, por esa razón, nosotros debemos andar en el Espíritu, como decía en el versículo 16, andad pues en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son un montón. Si usted quiere los leo. Mire, acá dice, si comenzamos el versículo 19, ¿qué dice? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desinciones, ¿sí? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a las cuales, dice, os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, ¿sí? Esas cosas nos contaminan y nos llevan para el infierno, ¿sí? Esas cosas van a ser juzgadas. Y estas cosas que se dan acá no van a ser juzgadas. ¿Por qué? Porque son sin tacha. Sí, contra tales cosas no hay ley. Si usted vive una vida así lleno con esta palabrita que dice acá, por ejemplo, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no hay quien le juzgue, ¿sí? Pero es necesario vivir así para que no vayamos al infierno, ¿sí? Tal vez no aquí, pero si le pedimos a Dios, Él nos puede ayudar, nos va a ayudar, y entonces podemos vivir una vida de ejemplos. Y si pasamos al capítulo 6 de Gálatas 16, y vamos a ver en el versículo 7 y 8, dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará. ¿Qué segar? Cosechar, ¿sí? Despojar. ¿Qué es despojar en guaraní? Despojar, cosechar, ¿sí? Segar. ¿Qué es segar? Cosechar, ¿sí? Eso usted va a cosechar. Si usted esto está queriendo decir aquí. Si usted sembró papa, papa va a cosechar. Si usted sembró maíz, maíz va a cosechar. Estoy hablando a los más o menos que viven en campo y a los que entienden de campo, ¿sí? Y a los que no entienden de campo, todo lo que usted come madura en el campo, ¿sí? Entonces, todo ese producto, la papa, haba, naranja, sí, todo el citro, ¿sí? El azúcar, madura en el campo, ¿sí? Todo eso. Si usted siembra caña, caña va a cosechar, ¿sí? Azúcar. Pero si usted siembra planta una verdurita, supongamos, siembra un trigo, trigo va a cosechar. Y si usted siembra maldad, maldad va a cosechar. Eso estoy queriendo decir. Si usted siembra mentira, mentira va a cosechar. ¿A usted le gustaría vivir una vida de mentira y cosechar mentiras? Eso es lo que hace el hombre impío, ¿sí? Y si usted no quiere vivir en eso, absténgase de eso, ¿sí? Pero ¿qué más dice? El versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo
¿qué es lo que le conviene a usted? Sembrar. Para la carne, para sus deseos, ¿no? Le conviene eso. Pero eso lo van a llevar para el infierno. Entonces, usted analice, ¿le conviene o no? Y más que si usted siembra en el espíritu, dice que lleva para la vida eterna. Entonces, ¿qué le conviene a usted? ¿Vivir en la vida eterna o vivir eternamente en el infierno, en el dolor, en el sufrimiento, donde el diablo va a ir? ¿Usted quiere obedecerlo al diablo? Bueno, obedézcalo. Pero recuerde que ahí es un lugar tormentoso. Entonces usted, si usted tiene Biblia, léala. Aprenda de la palabra de Dios y aprenda lo que Dios quiere para su vida. No importa si es usted católico o sea de donde sea, pero si usted tiene Biblia, pero que sea una Biblia, ¿no? Si la Biblia católica lo mismo dice, pero tal vez con otras palabras, pero lo que significa es lo mismo. Entonces, usted entiende, claro. ¿Sí? Ahí tengo la Biblia católica, yo también. Si usted quiere, un día le predico con la Biblia católica. ¿Sí? Entonces, pero dice lo mismo. Así que no hay dónde. De adorar a los ídolos igual dice lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que dice. Pero ¿qué más dice acá? Ilumina. ¿Sí? Primera de Corintios 2, 10 al 15 dice Primera de Corintios 2. A ver, capítulo 2 de Corintios dice de 1 al 5, ¿sí? No, de 10 al 15, digamos. Aquí, desde aquí, vamos a hacer 15. Dice así. Pero Dios nos las reveló, dice, a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, ¿sí? Todo lo escudriña el Espíritu Santo, ¿sí? Hasta lo más profundo de su ser de usted, hasta la médula. Si usted no sabe qué es médula, busque en el diccionario. ¿Qué es médula? ¿Sí? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún hasta lo más profundo de Dios. Mire, ¿sí? Entonces, si el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él las conoce todo, porque Él escudriña todo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado, para que podamos discernir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Para eso nos dio el Espíritu. Y nos selló. Pero esto está hablando a los que ya recibieron a Jesús y van a una iglesia. Y usted está por primera vez. Y tal vez está escuchando. Pero también, si usted quiere recibir el Espíritu Santo de Dios, venga a los pies de Jesucristo. Él le da. ¿Sí? Y Él le perdona de todos sus pecados. Y Él le levanta. ¿Sí? Pero ¿qué más dice? Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, amonestando, dice, a lo espiritual, dice, a lo espiritual. Eso es lo que dice Pablo, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo. Escribió eso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no
las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Claro, por supuesto, el hombre natural no entiende. ¿Cómo que si yo vivo así y qué tantos años que vivo así? Y por supuesto, pero si no tiene la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios en su vida, usted no va a poder entender. Entonces, para que usted entienda, debe decirle: Señor, vive en mí. El Espíritu de Dios le va a guiar y le va a hacer entender lo que dice este libro. ¿Sí? Sin Él no. Porque usted va a parecer, como dice acá, al hombre natural le parece locura esto. ¿Sí? ¿Qué más dice? Aquí se dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espíritu no es juzgado de nadie, porque es santo, pues. Santo. Y si usted quiere tener las cualidades esas que estuvimos viendo en Gálatas, tampoco usted puede ser juzgado. Si usted quiere vivir así una vida así, esa es una vida tremenda de vivir así, lleno del Espíritu Santo y con los 5 sentidos y puestos bien cabales, ¿sí? Entonces, vivir una vida así, una vida de gozo y paz, ¿sí? Y vamos a ir a 1 de Juan. ¿Qué dice? A ver, 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces usted, sabiendo ya eso todo, ya usted sabe. Entonces por eso dice aquí: vosotros ya tenéis la unción del Santo, y ya usted recibió a Jesucristo, usted tiene la unción para poder entender. ¿Sí? Entonces le hace más fácil, usted puede entender. Pero el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis, dice, necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Dice: permaneced en Él. Dice que permanezcamos en Él. Dice que el Espíritu Santo nos enseña, dice que nos guía. Recuerdo, no confundamos esto, quiero aclarar. No confundamos con que el Señor nos enseña, pero si usted ni lee, si usted no, dice que este versículo no se basa solamente en eso. Dice que debemos escudriñar. Y escudriñar es estudiar. Estudiar palabra por palabra. Eso es lo que debe hacer usted. Para que pueda entender, acá muchos se basan en este versículo y se equivocan. El Espíritu Santo, amigo, pues les va como la mona después. Sí, el Espíritu Santo te enseña cuando tú estás, dice, decidido a estudiar. Eso. No es que cuando tú vas a la iglesia, te sentás ahí y escuchás todo el sermón y nada más. No. No es así. El Espíritu Santo te enseña, pero ¿cuándo? Cuando tú tomas la decisión de estudiar. Eso. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿qué más dice acá? 1 de Juan, vamos a ir al 4. De ahí nomás, 1 de Juan 4. Del 4 al 4 vamos a ir, ¿sí? Amados, no creáis a todo espíritu, dice, ¿ves? Por esa misma razón. Hay espíritus que de ganas de estudiar. Eso es lo que dice ahí, está hablando mentira. ¿Cuál es el que habla eso? El espíritu engañador, ¿sí? Entonces, dice que debemos discernir los espíritus. No creáis, dice, a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por ejemplo, en la vida católica, lastimosamente, déjeme decirle, hacemos lo que queremos. Vamos a misa y el cura que dice, en vez de decir, como decía en el versículo 18 de Gálatas, de Efesios, que decía, en el 18 versículo 5, no os embriaguéis con vino. Pero el cura que dice, tomen, pero no tomen mucho. ¿Pero qué está diciendo ahí? Tomen. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo. Y entonces, ¿por qué no dice así como dice la Biblia? No tomen. Porque hay disolución y lo que hay, lo que va a venir después. ¿Qué cosa hay después cuando uno se embriaga? Hay peleas, hasta con el Papa mismo uno se enoja. Con la madre misma. Como si la madre tuviera la culpa. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. ¿Sí? Cuando uno borracho no sabe lo que hace. Entonces, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todos, espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? El que opera en el mundo es ahora el diablo. Por eso hay tantos asesinatos, tantas muertes, tantas mentiras, tantas, ¿sí?, idolatrías, tanto, no sé cuántas, ¿qué puedo decir? Hay un montón. ¿Sí? Entonces, si usted no toma conciencia de lo que dice acá, dice, entonces, hijito, dice acá, en el versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando usted está revestido del Espíritu Santo, como dice acá. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿sí?, sino que probad los espíritus, ¿sí? Pero aquí, como decía acá, en Corintios, que estamos revestidos, ¿sí? Pero ¿qué más dice? Y vamos a ir a Romanos, a ver, a Romanos 8, de nuevo, ¿sí? Romanos 8, de nuevo. Vamos a 8. Romanos 8. Y dice así, de esta manera. 8:14, dice así. Estamos en este costado, ¿sí? Casi como donde hemos empezado a leer, ¿sí? Pero dice aquí. Pero dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tomen en cuenta. No es como decimos en la vida católica que todos somos hijos de Dios, sino que aquel que es guiado. Y la Biblia católica dice lo mismo. Usted lea su Biblia, ya ve, versículo 14 del capítulo 8. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y si no, no. Y vamos a ir a Juan. A Juan 4, 12 al 15, dice así. 12 al 15, dice así, ¿no? 4. ¿Acaso eras tú mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebisteis No, estoy leyendo mal, porque estoy mal, ¿sí? Ese es el versículo, el capítulo 16. Estoy mal, perdón por equivocarme. Bueno, 16, 12 y 15, ¿sí? Dice así. No sé lo que dice. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea que no las vamos a poder entender ni vamos a poder llevar, ¿sí? Eso está diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os hará, no, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mire, escuche bien el Espíritu, ¿no? No hablará por su propia cuenta. Y nosotros, cuán rebelde que somos, y si ponemos a pensar, ¿sí? El Espíritu se guía a Dios, y Jesús también obedece a Dios, también siendo Dios, ¿no? Y nosotros, ¿quiénes somos, no? Dice aquí entonces, sino que hablamos de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán, dice, de venir. Él, él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién fue a comprarle con su sangre? Jesús, ¿no? Entonces, ¿a quién pertenece usted? A Jesús. ¿Sí? Es hechura de Dios, pero el que le compró es Jesús, el que pagó con su sangre. ¿Sí? El que pagó en la cruz por sus pecados y por mis pecados, porque yo no podía salvarme. Pero gracias a Dios que me salvó. Y ahora estoy aquí. Y también quiere hacer con tu vida lo mismo. Si usted está por primera vez, quiere hacer lo mismo. ¿Sí? Quiere hacer lo mismo que hizo Jesús conmigo. Entonces Jesús quiere hacer lo mismo con usted. Así que usted venga a los pies de Cristo y no tarde mucho. ¿Sí? Hasta aquí llegamos. Bueno, ojalá que esto haya sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque es necesario que usted lea. Si usted no entendió, repase los versículos. Si usted no toma una lapicera, supongo, para anotar, por favor, en otra vuelta, un cuadernito y un lapicito para que anote y entonces pueda volver. Pero si usted no anotó, no va a saber con los versículos leídos, ¿sí? Entonces, es necesario que usted tenga un cuadernito y un lápiz, una lapicera, para que anote los versículos, ¿sí? Y vaya a leer de nuevo en su Biblia, ¿sí? Porque el tiempo a mí me apremia, entonces no puedo quedarme un poquito más, ¿sí? Entonces me tengo que ir a trabajar, pero recuerde lo que se dice aquí, ¿sí? Por ejemplo, si usted notó, repase este versículo que dice, capítulo 16 de San Juan, y versículo del 12 al 15, ¿sí? Así que oremos para terminar y así nos vamos, ¿sí? Bendito Dios, muchas gracias por esto, lo que estamos aquí pasando. Bendito Padre, esta palabra, Señor, por este medio. Bendito Dios, gracias por este medio que se actualizó, Señor. No sé cuándo, pero no sabía, Señor. Si no, hace mucho tiempo hubiera estado por este medio, bendito Dios. Pero muchas gracias, Señor, por saber ahora, en estos tiempos, Señor. En estos tiempos de pandemia, Señor. Bendito Dios. Ya que estamos en pandemia, bueno, estamos usando esto, Señor. Pero ojalá que pronto, Señor, aclare todo esto, Señor, el Dios Todopoderoso, y limpie todo esto, Señor, y podamos volver como antes, Señor, y podamos caminar, Señor, podemos llevar este mensaje, Señor, a distintos lugares, Señor. Bendito Padre, muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Glorioso Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Oh Santo de Israel, cómo no darte las gracias, Señor. Bendito Padre, muchas gracias. Bendigo, Señor, a los que están del otro lado de la cámara, Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, a los que están escuchando ahora y a los que van a escuchar después, Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos mañana a las horas 16, de nuevo, a las 4 de la tarde, sí, acá en Argentina, en el Carmen, sí, y en otros países tal vez de noche, de mañana, tal vez, sí, donde escuchen este medio, sí. Entonces, que el Señor los bendiga mucho, sí. Hasta mañana.